Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, esta segunda clase, este segundo encuentro, vamos a tratar el primer gran autor, uno de los grandes clásicos de la sociología. A mí me había olvidado la clase anterior de eh, contarles que no iba a poder estar de manera presencial en el aula, porque no voy a estar físicamente en el país. Así que yo regreso el fin de semana y cualquier cosa, esta clase en realidad, en lugar de ser de 2 horas, van a ser apenas de unos minutos, no sé cuánto puede llegar a durar, pero para darle algunas características generales sobre el texto, algunas nociones básicas, y en tal caso vamos a retomarlo la próxima clase. Vamos a seguir viendo a Emil Durkheim, que es el autor que vamos a tratar hoy. Así que nada, cualquier duda que hubiere o algo que hubiera que aclarar, la clase que viene lo vamos a continuar. Yo me había olvidado de contárselos en el afán del fragor del primer encuentro. Vimos el tema de los niveles de análisis, las diferentes perspectivas teóricas, los dominios de cada perspectiva, donde es más fuerte una que otra, etcétera. Y tenía anotado que tenía que avisarles que hoy no iba a poder estar con ustedes, así que, bueno, por suerte, los docentes de práctico se lo comunicaron. Así que, bueno, la segunda clase, el segundo encuentro, que viene a ser trata sobre un libro importantísimo, un libro fundante de la disciplina sociológica, que es Las reglas del método sociológico, escrito por un intelectual francés que tuvo su principal contexto de producción sociológica hacia finales del siglo XIX y completó con las formas elementales de la vida religiosa hacia 1912, digamos, ya comenzando el siglo XX. Con lo cual, a final del siglo XIX y principio del siglo XX tuvo su gran auge Emil Durkheim. Fue un intelectual. Tienen que tener en cuenta, más que nada, el contexto en donde produjo su obra, que fue el contexto de la Tercera República Francesa. La Tercera República Francesa fue una democracia parlamentaria que duró 70 años, de 1870 a 1940. Fue el régimen de gobierno más largo que tuvo Francia, más estable que tuvo Francia, desde la Revolución Francesa. ¿Sí? En el seno de esa Tercera República, lejos de tener obviamente una vida tranquila y de paz, hubo muchas convulsiones políticas, se produjeron movimientos o corrientes políticas diversas muy fuertes, y sobre todo tuvo lugar a fines del siglo XIX un caso que tuvo ribetes de espionaje y que produjo fuertes manifestaciones antisemitas en la sociedad francesa, que fue el caso del capitán Alfred Dreyfus, capitán francés falsamente acusado de espionaje, que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX prácticamente dividió a la sociedad francesa. Y a partir de ese caso hubo corrientes, como dice Durkheim, corrientes y efervescencia colectiva que trastocaba, ¿no?, esa tan ansiada y por fin lograda paz política en la sociedad de ese país. De alguna manera, el esfuerzo intelectual de Emil Durkheim también estuvo dirigido a estudiar estas manifestaciones, a estudiar estas formas sociales, y digamos, teniendo en cuenta este contexto político de la sociedad francesa y de la Europa a fines del siglo XIX, produce en la última década de ese siglo una serie de textos el primero fue la edición del Trabajo Social, que es su tesis doctoral, que se publica en 1893. El segundo es Las reglas elementales,
las reglas del método sociológico, me confundí con las formas elementales, las reglas del método sociológico en 1895, el tercero es el suicidio tratado como hecho social en 1897 y en 1912 las formas elementales de la vida religiosa. En el medio, por supuesto, tuvo un parate en su producción, sobre todo a principios del siglo XX, pero después vamos a ver algunos textos, como por ejemplo Determinación del Hecho Moral de 1906, o sea que fue muy prolífico y tuvo un destacado rol en el proceso de institucionalización de la sociología, con la creación de los anales sociológicos, donde reunió especialistas para poder consolidar este nuevo dominio de las crecientes y nacientes ciencias sociales, sobre todo en su esfuerzo por distinguirlo de la psicología y de otras disciplinas conexas, ¿no? Por un lado, distinguirlo de lo que sería lo que denominamos las ciencias duras, y dentro de las ciencias sociales de la psicología. Así que sobre la división del trabajo social lo vamos a ver la clase que viene, es que también retomemos las reglas del método sociológico, y hoy vamos a dar algunas pautas fundamentales sobre qué es un hecho social y cuáles son las formas según Durkheim, de investigar los hechos sociales, cuáles son las reglas que hay que seguir, de ahí el título, para poder estudiar los hechos sociales, obviamente sin perder de vista este contexto político y social que yo les comenté de Francia a finales del siglo XIX, para entender el contexto de producción y ver por qué ese esmero, por qué esa preocupación por entender la formación de corrientes. Más tarde va a hablar de efervescencia colectiva y cómo eso puede amenazar con la moral constituida o instituida en esa sociedad. Los hechos sociales vendrían a ser para él el objeto principal de estudio de la sociología, ¿sí? O sea, ¿qué estudia la sociología? La sociología estudia los hechos sociales, el hecho social. Ese va a ser el objeto, ¿sí? En el libro va a dividir, el capítulo 1 va a estar dedicado a describir qué es un hecho social, y en el capítulo 2 lo va a dedicar cuáles son los procedimientos o cuáles son las reglas a seguir por el investigador social a la hora de estudiar los hechos sociales. Lo primero que hay que decir es que con las proposiciones de Durkheim se suscitaron, Durkheim fue fuertemente criticado. Apenas se publicó el libro en 1895, tuvo críticas de todo tipo y color, y obviamente las mantuvo a lo largo del siglo XX, y hay autores también contemporáneos que han criticado, o de los últimos años que han criticado, o que critican la postura durkheimiana, que ciertamente es polémica. La vamos a diferenciar cuando veamos, por ejemplo, la epistemología científica en Max Weber. Tiene diferencias con Weber, pero vamos a tratar también de contextualizar y explicar, porque a veces se suele suscitarse confusiones a la hora de estudiar Durkheim. Como todo, tenemos defensores y tenemos detractores de esta postura. Nosotros no vamos a tomar ninguna posición, vamos a intentar describir o intentar comprender qué es lo que nos dice el autor en este texto. En primer lugar, podemos definirlo como una continuidad del positivismo muy influyente en su pensamiento. El positivismo, por ejemplo, de Comte, el neocantismo. O sea, vamos a tener una continuidad de las ideas de el progreso y la fe en la razón en su producción teórica, ¿sí? O sea, que el positivismo del siglo XVIII o del iluminismo del siglo XVIII, el positivismo del siglo XIX va a tener un correlato directo en las ideas de Emil Durkheim, que luego van a ser matizadas, como veremos la clase que viene, por Weber, pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La influencia del positivismo.
las críticas que tuvo, sobre todo hay una disputa muy fuerte con Gabriel Tart en Francia, donde discuten acerca de si Tart habla de los procesos de imitación y Durkheim intenta luego, por eso no lo tienen ustedes en la bibliografía, pero hubiera quizás sido interesante. Yo tengo acá algunos apuntes que me hice sobre el prólogo a la segunda edición de las reglas del método sociológico, donde él explica o aclara algunos de los conceptos que habían vertido en su primera edición, justamente a propósito de las críticas que recibió de todo el arco intelectual, ¿sí? De todo el arco intelectual. O sea, uno podía estar a favor o en contra de Durkheim, pero Durkheim, si hay algo que no fue, es ignorado. O sea, al contrario, le pegaron por todos lados y, con mucha hidalguía, vale decir, se encargó de aclarar a cada uno de sus críticos, punto por punto, en los sucesivos prólogos de las ediciones, su punto de vista, siempre defendiendo su punto de vista y la verdad con mucho respeto, tratando de aclarar todo lo que hiciera falta. En ese sentido, el capítulo 1, ¿qué es el hecho social? ¿A qué llama hecho social? Apenas comienza el texto, ya empieza brindando algunas características sobre qué estudia la sociología, qué son los hechos sociales. Y dice en un pasaje: he aquí entonces un orden de hechos que presentan caracteres muy especiales que consisten en formas de obrar, pensar y sentir exteriores al individuo. Subrayen la palabra exteriores porque es fundamental. Exteriores al individuo y están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se le imponen. O sea que la exterioridad y la coerción van a ser dos elementos fundamentales del hecho social. En consecuencia, no podrían confundirse con los fenómenos orgánicos, puesto que aquellos consisten en representaciones sin acciones, ni con los fenómenos psíquicos, los cuales no tienen existencia más que en la conciencia individual, y por ella constituyen, por consiguiente, una especie nueva, y es a ellos a los que es necesario reservar y dar la calificación de sociales. Más adelante va a precisar esta definición. Y dice lo siguiente: es hecho social toda manera de hacer, fija o no, ahora después me voy a detener a qué llama esto, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o también que es general dentro de la extensión de una sociedad dada, a la vez que tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Y esto vamos a tratar de aclarar. En primer lugar, son formas de obrar, de pensar, de sentir, de ser, ¿sí?, cristalizadas en una sociedad, en un grupo social, que a veces pueden ser más fijas que otras. Esa cristalización nosotros la podríamos dividir en diferentes grados, ¿sí?, pero que en todo caso, tienen una serie de caracteres que las enlazan. Esas características, en primer lugar, es que son exteriores a los individuos. Que sean exteriores a los individuos significa que estas formas de hacer, de pensar, de sentir, colectivas, no son el producto de la sumatoria de las formas de pensar parecidas individualmente. Son de otra naturaleza, son exteriores. Se le imponen, el individuo ve esas formas como impuestas por fuera. Sobre el tema de la exterioridad, dice lo siguiente, que es lo que yo resalté en el prólogo a la segunda edición. Dice: si como se reconoce esta síntesis sui generis que constituye toda sociedad produce fenómenos nuevos, diferentes de los que hay en las conciencias solitarias, es preciso admitir que estos hechos específicos
residen en la sociedad misma que los produce y no en sus partes, es decir, en sus miembros. Por tanto, son en este sentido exteriores a las conciencias individuales, consideradas como tales de la misma manera que los caracteres distintivos de la vida son exteriores a las sustancias minerales que componen el ser vivo. ¿Por qué da esta metáfora? Bueno, obviamente por el auge de la biología como ciencia positiva en el siglo XIX. Dice, la afirmación de que la materia de la vida social no se puede explicar por factores puramente psicológicos, es decir, por estado de la conciencia individual, es algo que nos parece del todo evidente. En efecto, lo que las representaciones colectivas expresan es la forma en que el grupo se considera en sus relaciones con los objetos que le afectan. Ahora bien, el grupo está constituido de otra forma que el individuo y las cosas que le atañen son de otra naturaleza. Las representaciones que no expresan ni los mismos sujetos ni idénticos objetos no podrían depender de las mismas causas. Para comprender la forma en que la sociedad se representa a sí misma y al mundo que la rodea, hay que considerar la naturaleza de la sociedad, no la de los particulares. El ejemplo que da en el prólogo es el de la célula. Y dice, bueno, parafraseando a los biólogos, bueno, la célula, que es una unidad viva, está compuesta por elementos orgánicos, nitrógeno, oxígeno, etc. Ahora, analizando de manera separada nitrógeno, el oxígeno y todos los elementos que nosotros podríamos descomprimir de cada una de las células, no podríamos por ello explicar la vida. Agarramos el aire, en el aire tenemos oxígeno, pero con el oxígeno solo no explicamos la vida, no tiene nada que ver eso con la vida. Cuando hablamos de un ser vivo que está compuesto, entre otras cosas, por esos elementos, estamos hablando de una cosa sui generis. ¿Qué significa? ¿Qué carácter le da al latinismo sui generis? Bueno, sui generis significa de otra naturaleza. Es de otro orden lo que estamos analizando. ¿Es producto de las acciones individuales? Bueno, en un principio sí, por supuesto, porque las sociedades y los grupos están compuestos por individualidades. Pero las acciones separadas de cada una de esas individualidades, ese conjunto, no explica el todo. El todo tiene otra naturaleza. Así como nombra las corrientes sociales, las corrientes de opinión, las manifestaciones políticas, nosotros podemos decir, sí, las manifestaciones políticas comienzan con quizás una conciencia individual que promueve o estimula un determinado pensamiento. Quizás una obra teórica, una proclama, un discurso. Sí, siempre podríamos decir que parte de una conciencia individual. Pero no por eso ya es colectiva, ¿sí? Ese es el germen, pero el carácter colectivo es otra cosa. Es algo que al individuo se le representa como externo. Si bien nace de grupos, pero se le representa algo como si fuera algo por fuera. Por eso es la condición de exterior, ¿sí? Es como que sentimos, esto lo hace muy bien en la forma sentimental de la vida religiosa, que cuando estamos dice algo así, ¿no? Cuando estamos en un ritual y estamos danzando, tocando tambores o cantando, alabando, en conjunto, de alguna manera sentimos que traspasamos nuestra propia individualidad. Ahí sentimos que hay algo que está por fuera de nosotros mismos, que es algo que tampoco es la sumatoria de los miembros que están en ese ritual. O sea, hay algo que hay como una suerte de espíritu que se nos impone a nosotros. Ese es el espíritu del grupo, es el espíritu del conjunto. Es algo exterior, que inmediatamente cuando finaliza esa manifestación colectiva, nosotros reflexionamos sobre nuestra propia práctica y de alguna manera pensamos, nos sentimos como enajenados. Sentimos como que no éramos nosotros quienes estábamos ahí. En una manifestación colectiva, digamos, donde estamos en el medio de una horda, cantando, saltando, alentando, vivando por algo, por algún ideal, por algún proyecto, sentimos que no somos, hay como una energía colectiva que promueve desde el afuera. Es una energía que viene del grupo, es algo que se nos impone. Y ejerce un carácter coercitivo, que es el segundo punto. El primer punto es que es exterior, y el segundo punto es que es coercitivo.
¿En qué sentido es coercitivo? Bueno, en el sentido de que el no cumplir con esa forma de obrar, de sentido de pensar, implica una suerte de sanción. Se nos impone una sanción que no necesariamente es una sanción positiva. O sea, no es salvo que hablemos de la criminalidad, pero no necesariamente es una pena, sino que nos sentimos en virtud del prestigio de el nombre, la palabra prestigio en el prólogo, ahora se los leo esta parte, en virtud de ese prestigio, de esa suerte de empuje que nosotros sentimos al realizar una acción, el no cumplir con esa acción, nos vemos sancionados socialmente. Sancionados por el rumor, sancionados por la norma también, o sancionados por la mirada, sancionados por la acusación, señalados socialmente. O sea, nos sentimos como obligados internamente a hacerlo. De ahí que viene el carácter coercitivo de los hechos sociales. Él más adelante va a completar esta característica coercitiva de los hechos sociales, bien kantiana, porque esto lo toma de Kant, lo va a completar con la característica de la deseabilidad. O sea, no solamente lo hacemos por miedo, no es que lo hacemos porque el qué dirán, digamos, sino que lo cumplimos porque en el fondo es deseable, deseamos poder hacerlo, nos sentimos bien cumpliendo con esto. Nos sentimos bien. Y si quizás alguna conciencia individual se le ocurre traspasar esa norma, confrontarla, hacer lo contrario, puede hacerlo, pero sabe en última instancia que lo que está haciendo, si es descubierto, tiene un carácter sancionatorio. O sea, de última va a saber o va a ser consciente que si no cumple lo que debiera hacer, va a sufrir las consecuencias de sanción social por el incumplimiento de esa norma. En el prólogo a la segunda edición sobre el carácter coercitivo de los hechos sociales, dice Durkheim: al mismo tiempo que se considera que nuestra definición es demasiado estrecha, se le acusa de ser demasiado amplia y de abarcar casi todo lo real. En efecto, se dice, todo medio físico ejerce una coacción sobre los seres que sufren su acción, ¿no? Emparentándola con la física. Porque todos ellos se ven obligados, en cierto modo, a adaptarse al mismo. Pero hay entre estos modos de coacción toda la diferencia que separa un medio físico y un medio moral. La presión ejercida por uno o varios cuerpos sobre otros cuerpos, incluso sobre voluntades, no puede ser confundida con la que ejerce la conciencia de un grupo sobre la conciencia de sus miembros. Lo que tiene de especial la coacción social consiste en que no es debida a la rigidez de ciertas ordenaciones moleculares, sino al prestigio, y acá lo que dije hace un rato, de que se hayan investidas ciertas representaciones. El prestigio de que se hayan investidas ciertas representaciones. Es verdad que las costumbres individuales o hereditarias tienen en algunos aspectos estas mismas propiedades. Ellas nos dominan, nos imponen creencias o prácticas, solo que nos dominan desde dentro, porque están en su integridad en cada uno de nosotros. Por el contrario, las creencias y prácticas sociales actúan sobre nosotros desde el exterior. El ascendente ejercicio por las unas y por las otras es, en el fondo, muy diferente. O sea, tenemos una suerte de sanción ante el no cumplimiento. Este carácter negativo, si se quiere, del hecho social, como les dije, en Determinación del Hecho Moral, es un texto que van a ver en el práctico de la otra semana, lo van a completar, y lo va a matizar.
que algo sea general, que algo sea sui generis, y esto lo aclara muy bien después a lo largo del texto, que algo sea general o sui generis, como un hecho social, no proviene de que su manifestación sea general. O sea, al analizar los hechos sociales, nosotros podríamos decir, bueno, si hay una práctica que es compartida por un conjunto más o menos grande de la población, entonces es un hecho social. Esa inferencia debería ser al revés. Que algo sea general no significa que sea colectivo, ¿sí? O sea, ese vínculo es lo que quiere erradicar Durkheim. Que algo sea una práctica general, el carácter colectivo no lo da la generalidad. El carácter colectivo, como dijimos recién, es algo sui generis que se le impone a los individuos, se le impone al grupo social. Por lo tanto, si es colectivo, sí se puede inferir que es general. Si hay una práctica que se generaliza, es porque primero es una práctica colectiva. Es porque primero se ha instituido como hecho social. ¿Sí? O sea, acá hay que invertir, no es la sumatoria de las partes lo que da el todo, sino que esa sumatoria generalizada se da porque primero hay un todo que se instituyó como práctica, como norma moral. Y eso es lo que le da su carácter de exterioridad y su carácter coercitivo. Y eso es lo que lo hace un hecho sui generis. Por lo tanto, el objeto de análisis de la sociología son los hechos sociales y los separa de los hechos individuales porque las manifestaciones individuales de estos hechos sociales, que obviamente las manifestaciones individuales pueden ser de diferentes formas de acuerdo a cómo cada conciencia individual lo practica, pero en todo caso ese dominio de las manifestaciones individuales será de la psicología, no de la sociología. La sociología no va a entrar en cómo las conciencias individuales traducen las reglas sociales, sino que por el contrario va a analizar esas reglas sociales, va a analizar esos hechos sociales. Lo otro es la psicología. Así como la sociología no estudia el dominio de la psicología, la psicología no debe estudiar el dominio de la sociología. Entonces, como tenemos un objeto nuevo, que es el hecho social, lo que falta definir son las reglas metodológicas para poder estudiar estos hechos nuevos. Y eso va a entrar en el capítulo 2. ¿Cómo hay que estudiar estos hechos sociales? ¿Cuál sería el tratamiento de estudio de estos hechos sociales? Y acá quiere, obviamente, emular a las ciencias positivas, así como las ciencias duras tienen una metodología muy rigurosa que provienen del método galileico, la observación galileica, digamos, después los métodos de laboratorio, etc., va a tomar como forma de validación, como justificación para la institucionalización de la nueva ciencia, muchas cosas, muchos caracteres que le son propios a estas disciplinas. Y acá viene algo que también fue muy criticado, que tiene que ver con el tratamiento, del primer tratamiento que se le tiene que dar a los hechos sociales. Dice, la regla primera y más fundamental es considerar los hechos sociales como cosas. Como cosas. Esta regla, a diferencia de lo que muchos se pueden imaginar, o también por lo que ha sido criticado, estoy buscando una nota que creo que estaba en el prólogo, acá está. No está diciendo que los hechos sean cosas. Los hechos sociales obviamente son productos de la sociedad, por lo tanto no es una cosa, sino que cuando está refiriéndose a tratar a los hechos como cosas, es más que nada una indicación sobre la disposición de los investigadores, cómo tienen que tratar epistemológicamente los investigadores a los objetos sociales. Y esto tiene que ver, este tratamiento de que los hechos sociales tienen que tomarse como cosas, está concatenado con las siguientes reglas.
la eliminación de los prejuicios, etc. O sea, él dice lo siguiente en el prólogo a la segunda edición, tratando de aclarar las críticas que había recibido justamente por mencionar esto. Él dice, bueno, ¿qué es cosa? Es cosa todo objeto de conocimiento que no es naturalmente penetrable para la inteligencia. Que no es naturalmente penetrable para la inteligencia. ¿Qué significa? Que para entender algo, comprender algo que sea cosa, necesitamos darnos un método. Porque naturalmente no lo vamos a comprender desde la mirada. O sea, desde una primera observación, no vamos a poder comprender a ese hecho social, a esa cosa, entre comillas. O sea, es necesario darse un método, ¿sí? O sea, el sentido común no explica los hechos sociales. Los prejuicios no explican los hechos sociales. Por supuesto van a dar un juicio sobre lo que nosotros consideramos un hecho social, pero no va a ser sociológicamente estudiado un hecho social a partir de las opiniones corrientes que existan sobre ese determinado hecho social. O sea, no es naturalmente penetrable por la inteligencia. Todo aquello de lo que no podemos darnos una idea adecuada por un simple procedimiento de análisis mental. No es producto de un parecer, de una primera impresión. Por eso hay que tratarlo primero como cosa. Todo lo que el espíritu no puede llegar a comprender más que a condición de salir de sí mismo por vía de la observación y la experimentación, pasando progresivamente de los caracteres más exteriores y más accesibles inmediatamente a los menos visibles y más profundos. Digamos, una exploración que va desde el afuera hacia el adentro. Tratar de los hechos de un cierto orden como de cosas no es, por consiguiente, clasificarlos en tal o cual categoría, no es llamarlos cosas, es observar frente a ellos una cierta actitud mental, una disposición, como les dije, de los investigadores. Es abordar su estudio tomando por principio el que se ignora absolutamente lo que ellos son y que sus propiedades características, como las causas desconocidas de que dependen, no se pueden descubrir por la introspección, ni siquiera por la introspección más atenta, ¿sí? Entonces, esa es la primera regla. Tratar de desprendernos de todos los prejuicios, tratar de tomarlo como lo que son, un objeto. Las conclusiones llegarán a partir de los análisis, a partir de las comparaciones, ¿sí? Por supuesto que esto va a ser motivo de controversia, sobre todo cuando veamos luego la aproximación que da Max Weber acerca del objeto de la sociología, ¿no? De las acciones sociales. Entonces, para tratarlo como cosas, va a dar tres reglas fundamentales. En primer lugar, descartar todas las prenociones previas. O sea, hay que descartar todos los juicios, un esfuerzo intelectual por descartar todos los prejuicios, para tratar de ser lo más objetivos posibles. En segundo lugar, investigar reuniendo siempre a un grupo previamente definido por ciertos caracteres que le son comunes e incluir en la misma investigación a todos los que responden a esta definición. Y da ejemplos Durkheim de lo que sería un hecho social. La moneda es un hecho social. Las formas de proceder de una profesión es un hecho social. El idioma es un hecho social. ¿En qué medida el idioma es coercitivo? Las formas de comunicarnos es coercitiva. No es coercitiva porque estamos sancionados si hablamos en un idioma extranjero. Es coercitivo porque de alguna manera nos vemos obligados, si estamos en un grupo social que está hablando un determinado idioma, nos vemos obligados a, si queremos comunicarnos, hablar en ese idioma. Así como si estamos en un mercado que se está utilizando una moneda, un solo medio de cambio, a utilizar ese medio de cambio si queremos conseguir o realizar alguna transacción, ¿sí? O sea, en ese sentido es coercitivo. No estamos obligados más allá que... En ese sentido es coercitivo y en ese sentido es deseable también.
Deseamos poder hablar en ese idioma para poder comunicarnos, para poder expresarnos, para establecer una conversación. Deseamos entablar transacciones comerciales con una determinada moneda, de una determinada forma, en un determinado mercado, porque también deseamos intercambiar productos y servicios. O sea, no solamente estamos obligados, nos vemos como coercionados por esa obligación, sino que también lo deseamos porque es bueno para nosotros. Estudiar los hechos sociales, dice Durkheim, desde el plano en que se presentan, aislados de sus manifestaciones individuales, porque estudiarlo desde sus manifestaciones individuales va a dar lugar a una investigación psicológica. Esto lo van a ver muy bien en el texto que tienen en Prácticos. En Prácticos van a ver el suicidio. Y el suicidio en Durkheim es un librazo, parece que les va a gustar mucho. Más que el suicidio, la tasa social de suicidio, hablaré. La tasa social de suicidio es un hecho social. Y va a ser interesante porque él va a comparar las tasas sociales de suicidio, la no variación de la tasa social de suicidio dentro de una misma sociedad a lo largo de un arco temporal bastante extenso, y cómo esa tasa de suicidio comparado de manera sincrónica entre diferentes sociedades nos va a demostrar que las tasas varían notablemente de un país a otro, en el mismo arco temporal, o sea, de manera sincrónica. Y eso nos va a estar dando, nos va a dar, digamos, la pauta de que el suicidio o esa tasa social de suicidio tiene un comportamiento específico de acuerdo a qué sociedad estemos investigando. Entonces, cada sociedad va a tener su respectiva tasa social de suicidio. Y la variación de esa tasa social de suicidio a lo largo del tiempo no es que va a ser invariable, así como la moral también va cambiando. Pero esa variación se va a dar de forma muy paulatina, porque lo que hay que cambiar son las formas de pensar, las formas de obrar, las formas de concebir el honor, ¿sí? Las formas de pensar de forma religiosa, la forma de pensar la trascendencia, y eso no se da de un día para otro. Esos cambios que sí se producen en una sociedad se dan en arcos muy grandes de tiempo. En cambio, cuando comparamos sociedades, pueden darse comportamientos muy disímiles, y quizás tenemos en una sociedad una tasa muy baja de suicidio y en otra sociedad una tasa muy, muy amplia de suicidio. Y ahí vemos que el suicidio como hecho social va a estar determinado por características fundamentales de otros hechos sociales de esa misma sociedad. Quiere decir que para analizar un hecho social debemos recurrir a otros hechos sociales. Para analizar el suicidio o la tasa social de suicidio en una sociedad, tenemos que investigar, esto lo agrego yo, por ejemplo, la religión en esa sociedad, que es otro hecho social. Tenemos que investigar la formación, digamos, de corporaciones profesionales, cómo está dividido el trabajo en esa sociedad, los sindicatos. Eso es un hecho social. Tenemos que ver las transacciones económicas, tenemos que ver la cultura, tenemos que ver su historia, tenemos que ver el honor, tenemos que indagar la moral. Por eso los hechos sociales son eminentemente hechos morales. Porque la moral, esto lo van a ver luego, es un conjunto de creencias y de reglas establecidas para cada sociedad. Bueno, ¿cómo se forman esas reglas? ¿Dónde está el origen de esas reglas? Esas reglas tienen su origen social. Y a su vez esas conductas, esas reglas morales imperan en las conciencias individuales, que obviamente no se traducen de la misma forma, porque cada conciencia individual traduce esa moral, que es social, con variaciones que son las propias variaciones individuales. Pero siempre, como última regla, es conveniente estudiar a los hechos sociales o investigar a los hechos sociales junto con otros hechos sociales.
sino estaríamos comparando algo que tiene una naturaleza propia, una naturaleza social, ese carácter sui generis, con cosas o manifestaciones que son producto de la individualidad. Y ahí estaríamos hablando de dos dimensiones totalmente distintas. Entonces, si queremos investigar objetos cuyo origen es lo social, tenemos que hacerlo mediante un método comparativo con otros objetos que tengan el mismo origen. ¿Sí? Creo que ya más o menos las cuestiones fundamentales están explicadas. Obviamente, estas cosas que hemos visto, algunas pinceladas sobre qué son hechos sociales, las características fundamentales de los hechos sociales, cómo hay que investigar los hechos sociales, las reglas para proceder a su investigación, lo vamos a retomar la clase que viene, junto con el texto de Comte, y vamos a ver un poco también sobre la división del trabajo social, este tema de las solidaridades mecánicas, orgánicas, etc. Y por supuesto, cualquier duda que tengan, lo vamos a aclarar ya in pretentia, digamos. Una de las últimas cosas, estoy con las chicas y Joaquín pidiendo todos los días para que se incorporen todos los estudiantes a una sola aula virtual. Hay una aula virtual creada, que es el aula virtual que está en el campus de Política, Gobierno y DAES. El nombre no lo tengo acá, pero seguramente la gente de Política y Gobierno ya está dentro de esa aula virtual. Faltaría incorporar a los estudiantes de IDAES y de Arquitectura a esa aula virtual. Es una cuestión que la produce Sistemas, esa migración de estudiantes al aula virtual, la va a hacer Sistemas, ya me dijeron que sí, pero bueno, parece que tarda, no es fácil hacer esa migración. Entonces quizás estos días, en el transcurso de esta semana, seguramente si revisan el campo virtual, se van a encontrar con el aula y los contenidos. Ojalá sea más pronto que tarde, pero de todas formas estoy todos los días insistiendo tanto en alumnos como en sistemas para que pueda darse esta migración y ya puedan acceder. No obstante esto, todo el material, tanto de teóricos como de prácticos, pueden consultar o adquirirlo en el centro único de copiado, en la fotocopiadora que está en el subsuelo del edificio de sociales, que es gestionado justamente por los centros de estudiantes, que ya cuenta con el material desde la semana pasada y ya tienen todo el material completo, tanto teórico como práctico, hasta la clase 7 tienen todo ahí. Si llegaran a tener alguna duda, necesitaran el material digitalizado, pueden consultarme a mí o pueden consultar con los docentes de prácticos para que también se las puedan alcanzar vía correo, vía Classroom, si utilizan Classroom o el medio que fuere, también podríamos acercarles ese material. La idea es que nadie se quede sin el material y que todos puedan estudiar y bueno, leer los materiales con el tiempo necesario. Así que, bueno, espero que les haya interesado. Lean, es el capítulo 1 y 2, tienen la introducción, el prólogo a la primera edición, el capítulo 1 y 2. Yo les fui leyendo algunos pasajes del prólogo de la segunda edición para que vean cuáles fueron algunas de las críticas. Me parece que es un texto bastante asequible, pero corre el riesgo de a veces, de cuando lo consideramos fácil, entre comillas, nos lleva a conclusiones erradas, ¿sí? O sea, a veces en el afán de facilitar las cosas podemos tener lecturas equivocadas. Y yo creo que Durkheim, en el prólogo a la segunda edición, lo que se encarga de decir en todo el prólogo es esto. Digamos que en realidad las críticas que recibió fueron producto de una mala lectura, ¿sí? O de una lectura simple, o de una lectura rápida o fácil sobre sus preposiciones. Entonces ahí se mete a discurrir con algunos filósofos, y nombra a Spencer, digamos, va recurriendo a explicaciones un poco más sustantivas para aclarar las confusiones que hubieran producido las afirmaciones en la primera edición. Así que bueno,
Espero que se haya aclarado esto. Nosotros ya lo vemos a mi regreso la semana que viene. Cualquier duda consultan y bueno, espero que las clases sean de su agrado y que les guste mucho los contenidos que estamos brindando. Muchas gracias y tengan una muy buena semana. Gracias.